estoy bien. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Libre soy, libre soy, libre soy, Cansado estoy de lo que soy, mis manos sucias. No atrevo a levantar mi santo Dios. reinos bien, yo me encuentro. Reinos vastos siempre reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero eres mismo serás. Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Ayer veíamos Shalom. varios contextos importantes. Entre ellos veíamos el contexto de lo que es el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Veíamos también ello y veíamos también cómo es que finaliza el Antiguo Testamento, según lo vemos en Romanos capítulo 10, versículo 4, con la muerte de Jesús en la crucifixión. En este caso veíamos el esquema de Mateo capítulo 27, versículo 50, donde finaliza. Y veíamos también que al iniciar esto cambia de ser el pueblo de Israel, los hebreos, que son descendientes de Abraham, los judíos, que son gentiles que se hicieron a la ley de Moisés como prosélitos. Eso era el pueblo de Dios antes. Ahora en la iglesia, ¿verdad?, viene a ser lo que eran ellos, y aquí ya había un acceso total a lo que serían los gentiles, entre ellos somos todos nosotros. Y cuando veíamos los gentiles, veíamos esto que es muy importante acerca de lo que es la iglesia, y la iglesia significa congregación o asamblea, es una transliteración de la palabra griega eclesia. Y veíamos también el gobierno de la iglesia y decíamos que y él constituyó a unos, Efesios capítulo 4, apóstoles, número 1, y veíamos los requisitos para ser apóstol. Número 2, profetas, y decíamos que ya que estábamos ausentes de las cartas paulinas, las cartas apostólicas y de aquellos escritores santos, pues el Espíritu Santo daba a través de los profetas a hablar a la iglesia. Y después veíamos apóstoles, profetas, y luego decíamos evangelistas, ¿verdad? Y en este caso veíamos que el evangelista era como en el caso de Pablo y Bernabé, que salieron, y luego veíamos ancianos, o en este caso pastores u obispos. Veíamos el significado de ellos también el día de ayer según el contexto cultural, y veíamos maestros. Y entonces veíamos cómo es que funciona el gobierno, veíamos la gran importancia del varón, el contexto del varón, la parte varonil, el organigrama bíblico es Jesús, es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de toda mujer,
Y en este contexto el varón siempre es la cabeza del hogar, es el representante ante Dios, es el que está de alguna manera responsable de su familia. Y veíamos algunos versículos en cuanto a ello y veíamos cómo esto aplicaba en las partes de prácticas, específicamente en cuanto a la adoración, a la alabanza, ya sea en casa, ya sea en la iglesia, ya sea en cuanto a ello, y veíamos por qué de esa manera. El día de hoy vamos a enfocarnos en un tema que es muy interesante. Habla la Biblia acerca de ello, lo vimos esta mañana, dos nacimientos nuevos, y vamos a ver el tema importante del bautismo, pero me gustaría desarrollarlo desde la parte antigua hasta el día de hoy y cómo es que se desarrolla. Tristemente dentro del mundo religioso, tiene como 35, 36 años, hay una nueva muy fuerte que hay que tener mucho cuidado, donde se expresa que no hay necesidad de bautizar para la salvación. Esto hay que tener mucho cuidado porque ciertamente por ello podemos llegar a confundirnos, donde decimos que el bautismo no es necesario, que es simplemente una obra de fe, es una respuesta a la fe y que no es necesario para la salvación. Pero vamos a ver brevemente cómo lo explica la palabra de Dios en cuanto al bautismo, y vamos a ver este hermoso desarrollo. Si viéramos en Hebreos, en el capítulo 5, Hebreos capítulo 5 habla acerca de ello. Hebreos capítulo 5 dice ahí específicamente en el verso, Hebreos capítulo 5, ¿verdad? Hebreos capítulo 5 habla de la importancia del nuevo sumo sacerdote, o del sumo sacerdote en las cosas celestiales, en las cosas eternas, que es Jesús. El capítulo 6, versículo 1 dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. La palabra doctrina, como veíamos, es una palabra griega que se expresa como didaxei. Es la forma en que se menciona didaxei. Didaxei en el griego es un aspecto del conjunto de normas, el conjunto de leyes, el conjunto de mandamientos, el conjunto de la fe. Si los apóstoles tienen la autoridad, y ya no hay apóstoles el día de hoy porque había requisitos, ¿cómo es posible que podemos saber la didaxei o la doctrina? La doctrina, reiteramos, es el conjunto de normas, de leyes, de mandamientos, de fe que tenemos. Esta doctrina es la que fue plasmada, inspirada por el Espíritu Santo, en lo que conocemos como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento da respuesta a todas las preguntas que tengamos, a todos los aspectos de la vida. Y en cierta manera, esta doctrina es parte de lo que es el Nuevo Testamento. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios, decíamos ayer. Y entonces ahí dice que los rudimentos de la doctrina de Cristo, esto es, la doctrina de Cristo tiene rudimentos se entiende como inicios, como principios. Cuando alguien es recién bautizado, como lo vimos ahorita, lo ideal es que se tengan estudios de seguimiento y que se le den los rudimentos de la doctrina de Cristo, que son 7 los rudimentos. Entonces ahí dice, por ejemplo, entre los rudimentos dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Ese es el primer rudimento. De la fe en Dios, ese es el segundo rudimento. Y de la doctrina de bautismos, y este es el que vamos a ver ahorita, bautismos. Vea cómo dice la palabra de Dios que es bautismos. En este caso está hablando en forma plural. Si es plural, la pregunta sería, ¿solamente hay un bautismo o por qué dice bautismos? Porque la verdad es que aunque el día de hoy el Nuevo Testamento solamente tiene un bautismo, y es el que es válido, a través de toda la historia del Antiguo Pacto, aún en el tiempo de los Evangelios, hubo varias formas o varios bautismos. Y una persona tiene que entender estos bautismos porque es parte de la doctrina de Cristo, de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Si entendiéramos el concepto de los bautismos, la primera parte que queremos comprender en cuanto a los bautismos
es lo que indica la palabra bautismo. La palabra bautismo es una palabra griega y la palabra griega es baptizo. Baptizo significa estar bajo el agua, sumergido o inmersión. Y entonces la Biblia muestra varios bautismos, aunque en el Nuevo Testamento solamente uno es válido. Hay dos compuestos importantes que tú debes de entender en cuanto a la Biblia. Uno de ellos es lo que se llama en la Biblia dispensación. ¿Alguien ha escuchado la palabra dispensación? Levante la mano. Ok. Dispensación se encuentra en Efesios capítulo 3. Dispensación es un tiempo determinado. Eso es dispensación. Es un tiempo determinado. Si el bautismo es necesario para la salvación, y si la palabra baptizo es sumersión o inmersión, ¿qué sucedió con todos aquellos en el antiguo pacto en cuanto a esa sumersión? Y entonces, si ven ustedes en primera carta de Corintios, capítulo 10, ahí se muestra lo que es el bautismo de aquellos que salieron de Egipto. En primera carta de Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 1, muestra ese bautizo o baptizo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube. Y sabemos que la nube está compuesta ¿de qué? De agua. Y dice no solamente bajo la nube, sino también dice ahí, y todos pasaron el mar. Y cuando pasan el mar y se abre el mar rojo, se abre, se extiende y el agua está sobre ellos. En la nube está sobre ellos, en el concepto del mar rojo está sobre ellos. Ellos pasan en seco. Y dice así, dice, y todos en Moisés fueron ¿qué? Bautizados en la nube y ¿qué? Y en el mar. Entonces lo que podemos ver aquí es lo que se entiende como una primera dispensación, que en el caso de Moisés hubo un bautismo, y el bautismo sucedió durante el desierto desde que salieron de Egipto, al cruzar el Mar Rojo, es un nuevo inicio, es el bautismo. Bajo la nube en el desierto es el bautismo, esa es la primera dispensación, es el concepto del bautismo de los antiguos, en este caso de los patriarcas. Levanta la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Ok. Ahora, también tenemos después, cuando ellos reciben la ley de Moisés, tenemos el concepto de lo que es el bautismo dentro de la ley de Moisés, o en este caso, la purificación. Hay dos cosas que tienes que entender, lo que es limpieza y lo que es purificación. Limpieza se hace siempre con agua. Purificación siempre se hace con sangre. La limpieza se hace con agua, la purificación se hace con sangre. La limpieza es un contexto externo. La purificación es un contexto interno. El externo es la parte corporal, el interno es la parte espiritual. Ahí en Levíticos capítulo 11, versículo 36, se entiende el contexto de lo que sería el bautismo después de la ley de Moisés. Esto es, Moisés, la primera dispensación dice así, salieron de Egipto y fueron bautizados todos en el Mar Rojo y en la nube. Luego, en el Sinaí, se les da la ley de Moisés y de ahí en adelante se les da este mandamiento, Levíticos 11, versículo 36. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y también dice 15:13. Cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas que corrientes y será que limpio. Entonces tenemos primero en Moisés fueron bautizados y luego en el ritual
judío, ordenado por la ley de Moisés, siguen siendo bautizados. El judío se contaminaba por varios aspectos. Se podía contaminar por tocar, por ejemplo, a un muerto, y tenía que irse a limpiar y purificar. Se podía contaminar si se enfermaba de lepra, y después de ser sanado tenía que irse a limpiar y purificar. Se podía contaminar si comía algún alimento que fuera prohibido por la ley de Moisés en Levíticos, capítulo 11 al 17 lo dice, tales como ayer, por ejemplo, comimos algo muy sabroso en la casa de la hermana, era como una pelotita así, de verde. Disculpen mi ignorancia. Y adentro tenía chicharrón. Entonces me dice, ¿de queso o de chicharrón? Digo, no, pues de chicharrón. En la ley de Moisés, el chicharrón o el puerco estaba prohibido, porque era un animal impuro, porque los cerdos tragan, no comen, se comen todos sin meditar. Entonces, ¿qué sucede? Si yo estuviese viviendo en esta dispensación y si yo fuese judío y me hubiera comido un bolón de chicharrón, ahora me tendría que ir a purificar, porque quedé sucio. ¿Todos me están entendiendo? Entonces, esto contexto. Ahora, ¿qué sucede? Este es un ritual que se hacía, ya que en la tierra de Israel, nosotros llevamos grupos cada año a Israel. Este es un mapa de Israel. La única parte de agua que hay en la tierra de Israel es la parte del Mar Muerto, que no sirve, porque no sirve para lo que estamos hablando, porque está 33% de ello tiene sal, y por eso no importa qué tan grande estés, aunque no sepas nadar, vas a flotar. Te avientas y flotas, ¿ok? Ten cuidado que no te caigan los ojos porque puedes quedar ciego porque hay mucha concentración de minerales. Y la parte de arriba, que es la parte del mar de Galilea y el lago de Hulda. Esta es la única fuente de agua pura o agua limpia en toda la tierra prometida. Y de aquí arriba desciende lo que se conoce el río Jordán. Se llama Jordán, ¿por qué? Porque en el hebreo Yor es baja. ¿De dónde? Dan, de la tierra de Dan. Jordán, baja de la tierra de Dan. Por eso tú te llamas Jordán, porque bajas de la tierra de Dan. Tal vez te pusieron eso por Michael Jordan, pero no sé si fue por eso, pero Jordán significa que baja de la tierra de Dan. En este contexto, como no hay mucha agua en la tierra prometida, y la ley de Moisés indica en Levíticos capítulo 15 que el agua tiene que ser una serie corriente, que tiene que estar corriendo constantemente, los judíos lo que emplearon fue lo que se conoce como un mikvaot. En hebreo se dice mikvaot o mikveh. Un mikvaot es lo que se entiende como un bautisterio judío. Pero lo que ellos hicieron fue que para que corriese el agua, como no hay mucha agua, aquí estuvo hermoso. Ayer fuimos a unas hermosas cascadas y increíble. Caleb se mojó, yo me mojé. Ahí había un fondo de música inca y el agua estaba bien fría y no nos metimos, pero nos mojamos por la cascada. Ustedes tienen mucha lluvia, muchas aguas, son bendecidos, todo está verde. Si vas a la tierra prometida, lo único es 2% de la tierra es agua. La mayoría es desierto. Entonces el problema que tienen ellos es, si la ley de Moisés dice que tenemos que lavarnos y purificarnos, ¿cómo le hacemos? Porque no hay agua. Y tiene que ser agua que corra. Y el río Jordán de Jerusalén está 2 días caminando. Imagínense, si yo ayer comí un bolón de chicharrón, tenía que caminar 2 días para purificarme. No iba a ser posible. Entonces lo que hicieron fue que hicieron bautisterios. Hicieron como una tipo de cisterna, colocaron 7 escalones, en ellos para que la gente pudiera descender. Colocaron lo que se le llama un tesoro, ponen y retienen lo que es el agua de la lluvia que cae durante 2 o 3 meses. Y una vez que está así, ponen una tubería y la abren, y entonces ellos han arreglado el problema porque ahora tienen agua corriente. Es el bautismo ritual, el cual lo puedes ver en Marcos capítulo 7, versículo 2. Vamos a verlo, Marcos capítulo 7, en el verso 2. Esto es un bautismo ritual que hacían los judíos, que se empleó después del monte Sinaí para los judíos, para limpiarse y para purificarse, según lo ordena la ley de Moisés. Marcos 7, versículo 1, versículo 2, leeré yo. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén
los cuales viendo como algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de ¿qué? De metal. Esto es, ellos tenían que lavar y tenían que purificarse todo el tiempo. Esto es importante que entiendas. En la dispensación del bautismo ritual de los judíos, no bautizaba una persona a otra. Los judíos se bautizaban a sí mismos. ¿Ok? Por ejemplo, esta foto en la que mostramos un bautisterio, un mikveh, se encuentra al lado de donde estaba el templo de Jerusalén. Y aquí ves, por ejemplo, los escalones. Esta es agua natural, está sucia porque esto es en el mes de febrero cuando fuimos. Aquí un pequeño bordo, es una pequeña pared. Entonces por aquí entra el judío que comió bolón de chicharrón, o entra el judío que tocó a un muerto, y entonces entra, levanta las manos hacia el templo, porque ahí está la presencia de Jehová, ellos creen, hacen una oración en hebreo y se sumergen en el sexto escalón. Una vez sumergidos, salen. Si cuando van saliendo va pasando otro y lo toca en el hombro, se tiene que volver a purificar. Y entonces esto lo hacían y de esta manera entraban al templo. Todos entraban al templo y cuando salían se vestían de ropas blancas. Y así subían al templo. ¿Ok? Esto se encuentra no solamente aquí, pero podemos ver, por ejemplo, en el desierto de Judea. Este es en las ruinas de Qumran, donde se encuentran los rollos del Mar Muerto. Puedes ver aquí otro bautisterio un poquito más grande y puedes ver cómo está entrando la persona por aquí y cómo está saliendo por acá. Esto es un bautismo que hacían constantemente, porque imagínate tú, iban a un lugar y le dieron un bolón de chicharrón y otra vez. Y al otro día, y toqué a un muerto y otra vez. Y pequé y otra vez. Esto lo hacían constantemente, ¿ok? Esto era algo constante. ¿Ok? Levanta la mano que me está siguiendo. Okay. Pero de pronto, hermanos, viene, como saben todos, otra dispensación. Y la otra dispensación que viene está conformada, y la idea de esta dispensación tiene que ver con la dispensación de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista viene y cambia esta idea del bautismo ritual de los judíos. Y Juan el Bautista empieza a predicar. Mateo capítulo 3 dice arrepentíos. Esto es un concepto de arrepentimiento nuevo, porque los judíos ya tienen el arrepentimiento que se hace una vez al año en el mes de Tishri, durante la fiesta de las trompetas. Entonces esta idea del arrepentimiento era algo nuevo para ellos. ¿De qué estás hablando? Arrepentíos y bautizarse para el perdón de ¿qué? Pecados. Entonces esto fue algo nuevo. Juan el Bautista fue el que dio la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Cuándo se terminó el antiguo pacto? Mateo 27, versículo 50. Juan el Bautista está haciendo una transición de esto. La gente no está acostumbrada. Si a la gente le hubieras preguntado, antes de que viniera Juan el Bautista, ¿qué es el bautismo? Te hubieran dicho, bueno, es sumergirte en el mikveh, porque esa es la dispensación. Viene Juan el Bautista y arrepentíos y bautice cada uno para el perdón de pecados. Y salían a él al río Jordán, porque su casa está al lado del río Jordán. Salían a él fariseos y escribas y todos salían a él. Generación de víboras, y saben toda la historia. Arrepentíos y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y él dice, el bautismo que yo hago es en agua, pero viene un tras de mí. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, Juan el Bautista es el tiempo de transición entre el antiguo pacto y el Nuevo Testamento. Cuando viene Jesús y viene hacia él, y algo que hace Juan el Bautista es esto: en el ritual se bautizan solos. Juan el Bautista empieza a bautizarlos. Esto no era normal para ellos. ¿Cómo que alguien me está bautizando? Es una transición, los está preparando a todos. Esto va a ser ya diferente. Cuando viene Jesús, es bautizado
Y cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista lo reconoce, dice, no es que, no, o sea, yo no puedo, o sea, tú eres más, no, dice, vamos a hacerlo para que se cumpla toda, ¿qué? Justicia. Y en ese momento, los apóstoles que podían ser apóstoles tenían que estar ahí presentes, lo que vimos ayer. ¿Y qué dijeron? Dijeron, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo, ¿qué? Complacencia. ¿A él qué? Hoy se empieza a establecer la autoridad mesiánica, la autoridad de Jesús. Jesús está reemplazando el antiguo pacto, o mejor dicho, lo está cumpliendo, porque no ha venido a abrogar, sino que a cumplir. Mateo capítulo 5. Entonces, cuando hace eso Jesús, todos lo ven y dicen, no, esto es diferente. Esto es importante que entiendas. Muchos de los apóstoles ya habían sido bautizados por Juan el Bautista. La mano que me está siguiendo. Pero este bautismo no tenía algo. Tenía el perdón de pecados, pero no tenía la promesa del Espíritu Santo. O sea, en la antigüedad, en el antiguo pacto, para que alguien tuviera el Espíritu Santo, era algo que solamente el rey o los profetas, ¿verdad?, eran los únicos. Pero que todos tuviéramos el Espíritu Santo, eso no se oía. Eso es algo nuevo. Y el profeta Joel profetizó y dijo, viene un tiempo en el que todos recibirán el Espíritu Santo. Y esto es algo nuevo. ¿Ok? Es el bautismo de Juan el Bautista. Ya tenemos el bautismo de Moisés, ya tenemos el bautismo ritual de los judíos, ya tenemos el bautismo de Juan el Bautista. Por eso se llama la doctrina de ¿qué? De bautismos. Levanten la mano, ¿quién nunca había escuchado esto en su vida? Ahí está. Si ustedes saben los bautizos, les debió haber dado esta clase porque es parte de los rudimentos de la doctrina de ¿qué? De Cristo. Ahora, viene Jesús, el cual tiene toda la autoridad. Y Jesús dice lo siguiente: id y predicar el evangelio. El que creyere y fuere ¿qué? Será salvo. Mateo, vamos a leerlo, Mateo capítulo 28, pero lo va a especificar Jesús. Mateo 28. ¿Quién tiene toda la autoridad en la iglesia? Jesús. ¿A quién nos tenemos que sujetar? A Jesús. ¿Quiénes enseñaron su doctrina? Los apóstoles. ¿Dónde la pusieron? En el Nuevo Testamento. Mateo 28, dice ahí en el versículo, Mateo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos, ahí está, en el nombre ¿qué? Del Padre, ¿de qué? Del Hijo y ¿de qué? Del Espíritu Santo. Esto va a dar inicio a una nueva dispensación. O a un nuevo ¿qué? Bautismo. Este es el bautismo, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. ¿Cómo se hace? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Cuando la Biblia indica en el libro de Hechos, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, está diciendo, fueron bautizados conforme a la autoridad que Jesucristo había ordenado en Mateo 28. Cuando alguien bautiza, tiene que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esas fueron las enseñanzas de Jesús, nuestro Maestro. Cuando Hechos dice, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, indica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mejor manera para entender esto es, cuando alguien va a tu casa, si la policía va a tu casa y llegan, venimos en nombre de la ley de Cayambe. No dice, venimos en nombre de Ricardo, que es el policía, no. En nombre de la ley de Cayambe es con la autoridad que la ley le da a sus policías para poder entrar a saquear la casa. Entonces, eso es importante en el contexto, en el análisis textual griego que fue escrito así. Ahora, ¿qué sucede? Si aquí inicia el bautismo de Jesús, cuando la Biblia habla de esto, veamos, Hechos capítulo 2, versículo 36, dice así. Leeremos desde el versículo 38, 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos y ¿qué? Bautícese. Sabemos que el bautismo de Juan el Bautista tenía esto del arrepentimiento, tenía esto del perdón de pecados.
pero estaba ausente del don del Espíritu Santo. Es lo que tú tienes que entender. Entonces, cuando Pedro ya está predicando en una nueva dispensación, en un nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, Pedro lo que está diciendo es esto. Dice ahí, en el versículo 38, dice, para perdón de los pecados, y recibiréis el don ¿qué? Del Espíritu Santo. Esto es algo nuevo. Aquí se está cumpliendo lo que habían dicho los profetas. O sea, que todos los miembros de un pueblo tuvieran el Espíritu Santo es algo que no habían visto ellos antes. Es el cumplimiento del Nuevo Testamento, el cumplimiento de esta dispensación. Ahora, ¿qué sucede? Si viéramos, por ejemplo, bautismo significa ¿qué? Sumergir. ¿Dónde fueron bautizados ellos? En los mikveis que les enseñé las fotos. Es el único lugar al lado del templo donde se predica Pedro, aquí en Hechos 2, donde puedes bautizar a más de 3,000 en menos de unas horas. Es el único lugar. No es en el estanque de los borregos o de las ovejas, como dicen algunos, no es posible. ¿Ok? Es este lugar que los judíos están acostumbrados a utilizar para sus rituales. Y es el único lugar donde, una vez más, es interesante porque se dan cuenta de esta transición de cambio de bautismo. Esto ya no es un bautismo como un ritual judío, ya no es un bautismo como Juan el Bautista, porque ahora lo están haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y reciben el don. Esto es algo diferente. Ellos entendían este concepto. Fíjate cómo dice ahí Hechos capítulo 8, ¿verdad? Hechos capítulo 8, y dice ahí en el versículo... Hechos 8, en el versículo 37. Leeremos desde el versículo 36. Está el eunuco, viene de Jerusalén, está leyendo el profeta Isaías, no lo entiende. Viene Felipe, se lo explica hasta el Evangelio, y cuando le explica esto hasta el Evangelio, dice ahí lo siguiente. 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Por qué estoy haciendo tanto hincapié a el agua y a la sumersión al bautismo? Hay muchas corrientes, tristemente, que dicen que ya no hay necesidad de bautizarse. Y es muy triste porque dentro de la iglesia algunos maestros están aceptando que no es necesario bautizarse. Para que una persona sea salva, tiene que ser bautizado. El bautismo no es una obra. El bautismo es un mandamiento al Evangelio. ¿Ok? Ahora, hay otra corriente evangélica que dice, es que aquí no está hablando de agua. Una persona puede ser bautizada en el Espíritu Santo. Levanten la mano, ¿quién ha escuchado esta parte? Ok. Totalmente errado, porque siempre que la Biblia habla de agua, de bautismo, es agua. Moisés es agua, ritual es agua, Juan el Bautista es agua, siempre es agua. No puedes tú desasociar la palabra bautismo con agua. Ellos dicen, no, es que una persona es bautizada en el Espíritu, no necesita meterse al agua. Y es una corriente que tenemos que tener cuidado. Y cuando yo hablé con una persona que tenía, según él, mucho conocimiento, le dije, bueno, explícame entonces por qué el eunuco responde de esta manera. Aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Si el bautismo solamente es en el Espíritu Santo, ¿por qué está pidiendo ser bautizado en agua? Dice, bueno, eso yo no lo sé. Le digo, no lo sabes porque estás rechazando la práctica apostólica del primer siglo. El agua es necesaria. ¿Por qué? ¿Por qué el agua es necesaria? Porque el bautismo es la obediencia al Evangelio. Es la muerte, la sepultura y la resurrección. Ahora, el problema es este. Como no entiendes Antiguo Testamento, le decía, por eso piensas que no es necesario ser bautizado. ¿Ok? Pero si entendieras esto, sabes tú que el agua limpia y que la sangre purifica. ¿Sí? Esto que ven es agua. Se está limpiando de pecados, lavando de pecados, pero se está purificando de pecados por la sangre de Jesús. ¿Ok? Entonces, por eso es necesario indicar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque hay un contexto de testimonio. Miren, veámoslo en primera carta de Juan, capítulo 5.
Fíjate cómo lo explica el apóstol Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5. Y veámoslo ahí. Dice así el apóstol Juan. Versículo 6. 5, versículo 6. Leeré desde el versículo 5, 6 también. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. ¿Por qué está hablando de esto? Miren, cuando una persona nace, cuando una persona es un bebé y cuando nace, levanten las hermanas que han dado a luz la mano. Ok, vea que estaban bien mal ustedes. ¿Odiaron a su esposo por unos segundos? Okay. Cuando tú das a luz y sale el bebé, hay agua y hay sangre. Agua y sangre son dos testigos de que nació el bebé. Como había muchas corrientes que decían que Jesucristo no vino en carne, dice Juan, yo lo vi, yo lo toqué. Él nació de agua y de sangre. Y creemos que Él nació de agua y de sangre. Pero fíjate este contexto, cómo lo explica para el bautismo. Y dice así, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y ¿qué? Y la sangre. Esto es, ustedes lo que vieron esta mañana fue eso, pero para aquellos que comprendemos el contexto bíblico, se obedeció al Espíritu Santo, se hizo conforme al Espíritu Santo, primer testigo, hay agua, se limpia el cuerpo, y hay sangre, se purifica el alma. Y esos tres testigos dan testimonio de que nació de nuevo. ¿Por qué se llama nacer de nuevo? Porque es como que si estuviera naciendo de una mujer. Por eso es agua y sangre. Pero en este caso, los hermanos nacieron y al nacer son miembros de la madre, de la iglesia. Vos tienes que nacer aquí. No es que yo no nací allá, con la tía, con la prima. Testiga de Jehová, no, porque es otra doctrina, es otro didache. Ellos niegan que Jesús vino, ellos niegan que Jesús es Dios. Entonces, fuiste bautizado en esa doctrina. Hay que entender el concepto de doctrina. Por eso, cuando vemos aquí la muerte, la sepultura y la resurrección, es el bautismo. Pero si viéramos, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 19, vemos, por ejemplo, una situación muy importante acerca de esto. Hechos 19, dice ahí en el versículo 1, 2 y 3. Vino Jesús, Hechos 19, ¿verdad? Dice ahí, 1, 2 y 3. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y llegando ahí ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron, ¿en el bautismo de qué? De Juan. Para los que sabemos, ya entendimos que el bautismo de Juan estaba dentro de una dispensación diferente. ¿Fue ordenado el bautismo de Juan por Dios? Sí. ¿Era Juan el Bautista un profeta de Dios? Sí. ¿Los que fueron bautizados durante esa dispensación hicieron la voluntad de Dios? Sí. Pero ya ahorita estamos en otra dispensación. Así que ellos fueron bautizados en esa dispensación, pero siguieron viviendo y entraron a otra dispensación, a la de Jesús. Y cuando está predicando Pablo, llega a Corinto y está predicando esto y dice, ¿esto es en qué? ¿Fue bautizado en el bautismo de Juan? Y dice Pablo, bueno, fueron bautizados en el bautismo de Juan. Y dice ahí, versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre ¿qué? Del Señor Jesús. Los volvió a bautizar. Eso es lo que está diciendo el relato. ¿Por qué? Porque están en otra dispensación. Una vez yo estaba hablando con una persona que era pentecostés. Son tremendos para la oración. Y era un hermano de Guatemala. Y decía, no, es que yo ya fui bautizado. Pues está bien. Pero ¿bajo qué bautismo fuiste bautizado? Este es un debate, hermanos, dentro de escuelas bíblicas que la gente no puede responder porque ignoran las dispensaciones de los tiempos de Dios. Pero aún el apóstol Pablo, siendo apóstol
y sabiendo que habían sido bautizados con un bautismo que ordenó Dios, los vuelve a bautizar. ¿Por qué? Porque estamos bajo el Nuevo Testamento. Yo no dudo, le dije al hermano, yo no dudo de tu sinceridad, pero tienes que entender que esa es otra doctrina. Porque hay muchas doctrinas en la tierra, hermanos. Y hay corrientes muy fuertes dentro de la iglesia que dicen, si tú crees en Dios y yo creo en Dios, somos hermanos. No, ni primos llegamos a ser. Porque el contexto está, hermanos, en entender la doctrina de Cristo. ¿Sabes cómo lo explica Pablo? Fíjate cómo lo dice en segunda carta de Corintios, capítulo 11. Segunda carta de Corintios, estamos hablando del primer siglo, ¿ok? Capítulo 11, dice en el versículo 5, dice así. Dice, segunda carta de Corintios, capítulo 11, leeré desde el versículo 4, 11:4, dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio. O sea, ¿cuántos evangelios había ya en el tiempo de la carta que se envía? Varios. El día de hoy, hermanos, ponte a pensar, quiero que entiendas esto, hermanos. La gente predica lo que no entiende. Tenemos maestros en la iglesia que enseñan lo que no comprenden. Lo ven bien superficial y su opinión es no importa. ¿Cómo que no importa? Si alguno habla conforme a las palabras de Dios, y aquí está diciendo que había otros Jesuses, yo estoy seguro que ustedes han escuchado muchos evangelios distintos. Yo he escuchado evangelios donde dicen, si usted cree en Dios, ya es mi hermano. Hay evangelios que dicen, si usted cree en Dios y cree en Jesús y no es próspero monetariamente, está mal, está haciendo pecado. No es cierto, hermanos. Son evangelios distintos. Son evangelios diferentes. Una vez le dijo uno a otro, bueno, yo quiero ser bautizado. Bueno, es que en la iglesia nomás bautizamos 2 veces al año. Entonces tienes que esperar que se junten todos, como unos 200, 300, entonces te bautizas. Pero si te muere, y si me muero antes, no importa. Pero ¿de dónde sacas eso? Si el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? El bautismo fue una respuesta a la fe. El eunuco iba en la carreta, en el carruaje con Felipe y vio el agua. No es como que te dijo Felipe, ¿sabes qué? Vamos a esperarnos, porque la verdad que para esta agua, el agua está fría. Entonces, vamos a esperarnos y cuando se junten más, te bautizamos. No. Si crees bien puedes. Y descendieron, bajaron y lo bautizó. Entonces, cuando ves este contexto del bautismo, hermanos, es una de las rocas más importantes de la doctrina de Cristo, que se enseña como rudimento. Yo de pequeño, a los 8 días, yo también tenía un XP. ¿Qué es un XP? No es una máquina de juegos de video, es un ex padrino. Porque yo fui bautizado de pequeño, me rociaron la cabeza. Pero si el bautismo es muerte al viejo hombre, ¿qué viejo hombre van a matar si todavía ni sé lo que está pasando? Tienes tú que entender que el bautismo es algo muy importante porque es lo que te añade al cuerpo de Cristo. ¿Crees? Y dijo aquel, por poco me persuades. Pues ese poquito fue suficiente, hermanos, para no ser salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para qué. Pero fíjate cómo lo dice Efesios. Cuando Pablo lo explica a Efesios, en el capítulo 4, explica esto. Y aquí explica, hermanos, la palabra ein es una palabra griega de único, unicidad. No hay otro. Efesios capítulo 4, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de paz. Un cuerpo y un ¿qué? Espíritu, como también fuisteis llamados en la misma esperanza de vuestra ocasión. ¿Un qué? Señor, ¿una qué? Fe, ¿un qué? Un bautismo. Dices, a ver, hermano, ¿cómo que bautismos, doctrina de bautismos? Y luego acá dice uno nada más, porque tienes que entender dispensación. Es tiempo. Ahorita estamos en el tiempo del Nuevo Testamento. Y tienes que ser bautizado en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Y tienes que ser añadido a la iglesia de Cristo. Yo no dudo de la sinceridad de la gente, hermanos. Hay gente que lee la Biblia, ¿verdad? Y llega al bautismo y dice, bueno, yo no dudo de eso, hermanos. Pero por eso el día de hoy hay tantas religiones con tantas creencias diferentes. Y eso no era en la iglesia primitiva. Era una fe, un bautismo. Aquí no es como que, a ver, yo pienso, hermano, no. Aquí tú piensas, no importa. No, pues es que a mí me dijeron en la escuela de predicados, tampoco importa eso. Aquí lo que importa es Nuevo Testamento. Si esto no te respalda, hermanos, debes de preguntarte quién te está respaldando. Y si el padre de mentira es el diablo, el padre de mentira, hermanos, que es el diablo, lo que hace es que te puede hacer pensar algo que no es. Pero nosotros pensamos esto, porque tenemos la mente de Cristo. Y en ese sentido, hermanos, si esto no es parte de lo que uno practica, tienes que preguntarte por qué es tan importante el bautismo el día de hoy. 2 hermanos fueron bautizados y ya uno se van a la selva alegre. Es selva y es alegre, dice el hermano. Pero ahora el hermano tiene que, ahora voy a estudiar porque ahora los tengo que enseñar los rudimentos de la doctrina ¿qué? De Cristo. Para que cuando nuestro hermano, su hijo, porque puede que se vaya a trabajar a Quito, puede que se vaya a trabajar a Perú, a Lima o a Europa, a Madrid, y cuando llegue allá y escuche un evangelio diferente, porque va a escuchar muchos, y él tiene que estar seguro, no, así es. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia aquí. Nunca debe de ser tu argumento de defensa de tu fe. No es que el predicador, no es que el hermano, tampoco. Carta, capítulo, versículo. Y cuando nuestra fe está basada en esa convicción, hermanos, nada nos puede mover del camino de Dios. Pero es que el día de hoy, hermanos, le digo, yo no sé qué pasa el día de hoy con el pueblo de Dios. Hay muchos hermanos que predicamos y muchos están por fe y otros por feria. Acabo con esta ilustración. Había un hermano que estaba predicando en la iglesia de Cristo y empezaron a hablar esto del bautismo y les dijo, no, es que el bautismo es así. Tiene que haber arrepentimiento para que se bautice, sí, ok. Y luego están diciendo, mire, usted va a bautizar porque nosotros necesitamos un número de bautismos al año. Y si no tenemos ese número, no le vamos a dar su sostenimiento. Y dijo el hermano, ¿tú crees que yo tengo control de cuántos puedo bautizar? Yo tengo de control de a cuántos les puedo predicar. Pero el único que da el fruto es Dios. Ustedes siendo ancianos me están pidiendo, deberían de saber que yo no doy el crecimiento, que el que da el crecimiento ¿qué? Es Dios. Yo así no puedo trabajar, hermanos. Ustedes me están pidiendo lo que Dios no me pide. Si ustedes como gobierno espiritual se sujetaran a Dios, yo me sujetaría a eso. ¿Por qué? Porque la iglesia es del Mesías, de Jesús, de Cristo. Él es el que tiene la autoridad. El Nuevo Testamento explica todo lo que son sus leyes, mandamientos, fe, y nos sujetamos a eso. ¿Cuándo nos desviamos de esto, hermanos? Dice Juan, segunda carta de Juan 9, el que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene al Padre y no tiene a ¿quién? Al Hijo. Y esto es muy serio, hermanos. A veces no pensamos en esto, porque a veces pensamos que la iglesia es como un club. Es que me llevo bien con los hermanos y aquí estamos para... No. La iglesia, como dice Efesios capítulo 4, es el lugar donde se perfeccionan los santos para el ministerio. ¿Y sabes qué es perfeccionar? En la palabra griega es ejercitarse. Hagan de cuenta que es como un gimnasio. ¿Y qué estamos ejercitándonos en qué, hermanos? En la fe. Y estamos ejercitándonos. Y no es fácil, no nos gusta. ¿Por qué? Porque cuando viene uno que está comiendo puro bolón de chicharrón y le dicen, no, hermano, es que usted esto dice la Biblia y esto dice la Biblia. No, hermano, es que yo no quiero, no. ¿Cuánta gente entra al gimnasio y se sale corriendo? Y entonces, el día de hoy, hermanos, tenemos que cuidar la enseñanza bíblica, porque tienes que entender que la enseñanza bíblica es lo que hace que tú tengas al Padre y tengas al Hijo.
Porque hay mucha gente en el mundo que dice, tengo al Padre y tiene al Hijo. Y en aquel día va a decir, no te conozco. ¿Por qué? Porque no hiciste la voluntad. Y muchos me dirán, Señor, ¿qué? Señor, yo no dudo que haya mucha sinceridad en las religiones, hermanos. Pero Dios no va a salvar conforme a sinceridad. Porque este es el camino, porque esta es la verdad y porque esta es la vida. Por eso tenemos que sujetarnos a estas palabras. Yo sé que es difícil, porque tenemos que ir cambiando poco a poco. Imagínate qué sintió Pablo cuando Pablo dijo, es que las cosas que destruí, si las mismas vuelvo a edificar, me hago transgresor. Fue difícil para Pablo, como es difícil para nosotros. A veces yo platico con gente, imagínate, si yo callo, si al hermano le digo, ¿sabes qué? No hay problema, somos primos, pero somos hermanos, tú. Y nos la llevamos suavecita toda la vida, hermanos. ¿Y qué dice el profeta Ezequiel? Si tú sabes que van mal en su camino y no les dices, voy a demandar su sangre de tus manos. Pero si les dices, se libera. Y hay mucha gente el día de hoy que prefieren como que la amistad en vez de agradar al Señor, sin saber que lo que llevan en sus manos es sangre de toda aquella gente a la cual le pudieron decir lo que es. Y por eso la doctrina es importante y la doctrina de bautismos es importante. Siempre estamos abiertos al diálogo, pero te invitamos, leamos nuestra Biblia, busquemos su palabra y se darán cuenta, hermanos, que lo que decimos esta mañana es palabra del Señor. No es un pensamiento serrazónico, no es un aferramiento, porque yo vengo y me voy. Ya comí bolón. Y los hermanos de Camarón me trajeron, pues a ver si es cierto, ¿verdad? Porque no me lo he comido. No, porque está. Que lo van a hacer, pero es otra cosa. Pero yo vengo y me voy. Acá está. Lo que tú tienes que entender, hermano, es que yo no estoy buscando mi bienestar. Yo no vengo aquí con un beneficio propio. Vengo aquí porque creo que somos una familia. Y no busco ganar favor. Busco enseñar lo que dice el Señor. Y te invito, si hay algo que dices, sabes que no, como que no cuadra, te invito a platicar. Dices, no, sabes que tengo que preparar mejor, te invito a estudiar. Y ya hoy con el Zoom te invito a platicar algún día. Porque al final del día, hermanos, tendremos que dar cuenta por todo lo que hayamos dicho. Sea bueno o sea qué. Estoy bien en mi ser, estoy bien en mi ser. Reinos bien, estoy bien, reinos vastos siempre, reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro, reinos vastos siempre, reinarás. Siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás. Reinos bien, yo me encuentro, reinos vastos siempre, siglos pasan, tiempos cambian, pero tú eres mismo serás.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación, si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos, no solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo, y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.